programa el día de ahora, ya siendo las 4:37. La Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno del Estado de Nayarit les da la más cordial bienvenida hoy jueves 13 de abril. Iniciaremos con el programa Curso Instituciones de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y Medidas de Autoprotección, a cargo de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría General de Gobernación, que nos acompaña en el día de ahora. Vamos a presentar a cada uno de los que nos acompañan el día de ahora en nuestra mesa presidio. El subsecretario de Derechos Humanos, Daniel Sepúlveda Árcega, del Gobierno del Estado de Nayarit. Licenciado Eric Javier Martín Salas, Director General de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. También nos acompaña la licenciada Iracema Yasmín Zabaleta Villalpando, de la Unidad de Prevención, Seguimiento y Análisis, Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. El licenciado Sergio Rafael Ruiz Andrade, director de la Unidad de Prevención, Seguimiento y Análisis, Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Así también como contamos con la participación del licenciado Saulo Carrillo, director de Análisis, Vinculación y Políticas Públicas de Derechos Humanos del Gobierno del Estado de Nayarit. También contamos con las personalidades que nos acompañan el día de ahora: la titular de la Comisión Municipal de Derechos Humanos, la licenciada Karen Aguayo, titular de la comisión. Gracias. Así también nos acompaña el titular de la Asociación de Talla Pequeña, Carlos Andrés Monroy, y muchas otras personalidades que nos acompañan el día de ahora. Muchísimas gracias, aparte de quienes se nos irán incorporando en el transcurso de la tarde. Muchas gracias. El día de ahora vamos a continuar con la inauguración del curso. Vamos a darle uso del micrófono al subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno del Estado de Nayarit, Daniel Sepúlveda Árcega. Buenas tardes, tengan cada uno de ustedes. Es un privilegio contar con ustedes esta tarde, donde estaremos tocando unos puntos muy importantes en cuanto al mecanismo de protección para defensores de derechos humanos como para periodistas, y es algo que hemos estado esperando y trabajando en ello por algunos meses, pero se llegó el día en que se concertó ya fecha y lo habíamos movido, y hoy tenemos ya este día tan importante para Nayarit, en que llevaremos adelante vamos a llamar este curso, donde haya una información donde todos nos retroalimentemos en cuanto a los derechos y en cuanto a la protección que requieren los defensores y los derechos humanos y los periodistas. Agradecerles también el hecho de su asistencia. Tenemos un listado muy grande de personalidades que nos confirmaron que estarían el día de hoy, pero si es que vienen, pues ya se estarán sumando conforme pasan los minutos, pero no podemos esperar más y necesitamos avanzar en esta tarde con el trabajo que se tiene ya programado, y decirles que por parte del Gobierno del Estado de Nayarit, representado por el doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, es algo tan satisfactorio para él como para el secretario general de Gobierno, el licenciado Echegaray, de llevar adelante este curso de este mecanismo, y sobre todo para beneficio de todos los defensores de derechos humanos y periodistas. Y decirles que su servidor, como siempre, está abierto, decimos ahí, con puertas abiertas para atenderles, recibirles y escuchar cualquier situación que ustedes tengan. Pero también hoy quiero presentarles a ustedes, antes de dejar el micrófono y dejar el uso de la palabra en esta primera etapa, presentarles a ustedes al presidente de, vamos a llamarle
del Consejo, pero también de la Junta de Gobierno, de la protección a defensores de derechos humanos y periodistas, quien es el licenciado Saulo Carrillo. Es algo que una nueva postura que tenemos dentro del gobierno y que hoy nos da gusto presentarlo ante ustedes. Así es que felicidades. Felicidades, Saulo, bienvenido. De hecho, desde ya pueden contar con él y darle su número de teléfono. Pídenle su número de teléfono para que lo tengan cerquita. Muchas gracias y seguimos adelante con el programa. Continuando con la inauguración, daremos uso del micrófono para que nos dirija unas palabras el licenciado Javier Martín Salas, director general de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación. Muchísimas gracias, muy buena tarde a todas, todos y todes. Les agradecemos muchísimo la celebración de este curso, la invitación que se le hace a la Secretaría de Gobernación para poder estar presente el día de hoy a través de la representación del Mecanismo Federal para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Primeramente, pues agradecer al señor gobernador por estos espacios, al señor secretario de Gobierno. Señor subsecretario, muchísimas gracias. Han sido bastantes meses de trabajo justamente para poder concretar esta labor. También nos congratulamos mucho por el nombramiento del licenciado Saulo, que además es una persona con la que hemos venido trabajando muy de cerca durante los últimos 2 años. Le agradecemos mucho porque la presencia de Nayarit en las reuniones de trabajo a nivel nacional que ha celebrado la Secretaría de Gobernación con motivo justamente de la protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas como parte de un sistema nacional que se busca establecer, pues ha dejado muy patente que Nayarit tiene un gran interés. Hablábamos hace rato, señor subsecretario, que bueno, Nayarit está teniendo una cara muy versátil, una cara muy innovadora con lo que derechos humanos respecta, mucha inclusión, muchos proyectos justamente para incluir a grupos que durante muchísimo tiempo no se les visibilizaba sus derechos, no se les hacía inclusión en el desarrollo de políticas públicas. Y bueno, uno de los temas en donde más se ha hecho énfasis el interés del señor gobernador por darle impulso es a la protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Hemos celebrado en la Secretaría de Gobernación a lo largo del último año y medio 4 reuniones nacionales con fiscalías generales de los estados, secretarías generales de gobierno, secretarías de seguridad pública, el mecanismo de protección, que ahorita vamos a hablar de qué es el mecanismo para que entiendan que no nada más es la Secretaría de Gobernación, sino es un conglomerado de autoridades que buscan justamente establecer los programas necesarios para aplicar medidas de seguridad que garanticen el derecho a defender derechos humanos y la libertad de expresión. Y ahí, bueno, pues Saulo siempre nos ha estado acompañando. Este año vimos con mucho gusto que ya se publicó en la Gaceta el nombramiento del licenciado Saulo justamente como presidente de este consejo, de esta Junta de Gobierno del Sistema Protector, establecido en una ley que además data del año 2017 y que, bueno, pues entendemos justamente que es parte del impulso que quiere dar este gobierno a la protección y defensa de derechos humanos. Entonces estamos muy agradecidos con todas y todos ustedes que hicieron el esfuerzo por estar aquí hoy presentes. Sabemos que el horario es un poquito complicado y les agradecemos muchísimo su participación y asistencia. Nosotros, más allá de decirles qué es el mecanismo, en el desarrollo de nuestras participaciones nos gustaría más bien dar un contexto sobre los agravios hacia personas defensoras de derechos humanos y periodistas, así como el autocuidado que debe de existir por parte de las personas que defienden derechos humanos y que realicen justamente tareas de comunicación.
un término que además cuando hablamos de periodistas puede prestarse algunas malas interpretaciones, pero que bueno, también vamos a tocar rápidamente el tema para que se entienda cuál es la protección amplia y cuáles son los derechos que se están buscando proteger, además justamente de aquellas personas que lo están ejerciendo. Les agradecemos nuevamente a todo el gobierno del Estado, a todos los presentes, y reciban un saludo al señor subsecretario Alejandro Encinas, así como de mi titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, el licenciado Enrique Irazote Palazuelos. Muchas gracias. Daremos unos segundos para que la mesa presidium tome lugar, incorporándose con las personas que nos acompañan el día de ahora. Y daremos uso del micrófono al licenciado Javier Martín Salas, quien dará la presentación sobre el mecanismo federal para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, del mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, que nos acompaña de la Secretaría de Gobernación. Pues muchísimas gracias nuevamente. Retomando un poco de lo que estábamos platicando, el tema de defensores de derechos humanos y periodistas con respecto a los riesgos que sufren por la labor que realizan, pues es un tema que no es nuevo, es un tema que tiene bastantes años dándose el fenómeno de violencia hacia comunicadores y hacia defensores de derechos humanos, en donde el Estado durante muchos años estuvo invisibilizando esta situación. Dio la cara hacia otro, o giró la cara hacia otro lado, no atendió, y eso hizo que existiera una serie de respuestas tardías por parte del Estado mexicano para darse cuenta de cómo tenía que atender y contener el fenómeno que se estaba dando con respecto a las agresiones a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Parece mentira, pero el fenómeno se viralizó mucho el año pasado, cuando en medios de comunicación se hablaba sobre las agresiones principalmente a comunicadores, a periodistas, y parecía que el tema estaba en boga en esos momentos. Sin embargo, como les platico, este es un tema que ya tiene muchísimo tiempo arraigado en la cotidianidad de nuestro país. Es un tema que tiene que ver con indolencia por parte de las autoridades, con falta de asertividad en el desarrollo de políticas públicas y con la falta de cumplimiento de las obligaciones que las distintas autoridades de los tres órdenes de gobierno tienen que brindar para proteger el derecho a defender derechos humanos y el derecho a la libertad de expresión. Por ejemplo, cuando hablamos de que este fenómeno tiene muchísimo tiempo arraigado en nuestro país, las estadísticas nos dicen que desde el año 2006, desde diciembre de 2006 a diciembre de 2022, tenemos un total de 249 homicidios registrados en contra de periodistas. En el sexenio del presidente Felipe Calderón tuvimos un total de 100 personas periodistas que perdieron la vida con motivo de su labor. En el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto tenemos un total de 94 personas periodistas, y en lo que va de este sexenio llevamos desgraciadamente la cifra de 55 personas que con motivo de su labor como periodistas han perdido la vida. Estos datos han sido corroborados o han sido tomados de las fuentes abiertas con las cuales el mecanismo de protección federal tiene que trabajar por imperio de ley, de conformidad con lo que establece nuestra normativa, plasmada en la fracción 2 del artículo 23 de nuestra ley, que como parte justamente de la prevención que se tiene que hacer en esta materia, se hace este tipo de monitoreo. Y bueno, si ustedes analizan estas cifras que les estamos compartiendo, podemos darnos cuenta que justamente el periodo más fuerte de ataques hacia periodistas se dio justamente en el sexenio del presidente Felipe Calderón, y no es una cuestión solamente política, no es una cuestión social, sino que atiende justamente a una situación que vivía o que atravesaba el Estado mexicano en ese momento, cuando se establece una estrategia de seguridad mal llamada la guerra contra el narcotráfico, que va generando una serie de situaciones
que también, por desgracia, en ese momento el Estado mexicano denominó simplemente como daños colaterales y que no eran otra cosa más que víctimas de violencia. Víctimas de violencia que a través justamente de la escalada del recrudecimiento de la violencia en varias regiones de nuestro país, pues no fueron atendidas y se vio vulnerada la labor de defensa de derechos humanos, la labor de libertad de expresión, así como la generación de violaciones a derechos humanos que causaron una crisis en materia de derechos humanos. Y es por eso que en ese contexto no es tampoco una casualidad que en el año de 2012 es cuando se da justamente la creación de instrumentos que el Estado mexicano desarrolla como parte de su política pública para hacerle frente a estas circunstancias, y donde podemos darnos cuenta que se crea, por ejemplo, la Ley de Víctimas en el año de 2012, dando por resultado también la conformación de una Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que en ese momento no se llamaba Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, se llamaba Procuraduría de Atención Social a Víctimas del Delito. Se da la creación de este mecanismo, y es justamente porque se da en el último momento del sexenio, del 2006 al 2012, donde el Estado mexicano busca tener una reacción a la falta de atención que se da contra estos sectores vulnerables que sufren justamente a merced de una mala política de seguridad instaurada por el gobierno federal. En el año en lo que va de este sexenio, como les comentaba y les estamos mostrando ahí las cifras, tenemos registrados 55 homicidios cometidos en contra de personas periodistas. El término periodista debe de estar entendido también como un término bajo estándares internacionales. No nos tenemos que constreñir justamente a la persona que ejerce la libertad de expresión o que ejerce la comunicación dentro de un medio informativo formal, la persona que estudió comunicación, los licenciados en comunicación, etcétera, etcétera, sino que justamente tiene que abarcar un concepto muchísimo más amplio, en donde incluso hasta las manifestaciones artísticas pueden ser tomadas como parte de la labor periodística. Lo que realmente hay detrás, pues, es justamente la libertad de expresión, y la libertad de expresión, pues, se traduce justamente en varias formas, a través de medios electrónicos, electromagnéticos, sonoros, escritos, visuales, a través de las artes, y este es el sector que debe de ser justamente comprendido como parte de las personas que ejercen libertad de expresión, que están expresando algo, que están transmitiendo algo, sea cual sea el medio, y que deben de buscar tener una protección por parte del Estado para asegurar justamente su labor de una manera libre y sin riesgos ni peligros. Una situación que además es muy complicada, porque justamente su labor conlleva un riesgo muy alto, un riesgo intrínseco a este tipo de labores que ellos van o que nos van que se van generando conforme ellos van realizando su labor. Desgraciadamente, si ustedes ven en la estadística que ahorita les estamos compartiendo, de los 55 homicidios que tenemos registrados en este sexenio, el 56.36% de ellos, o sea, 31 homicidios de estos 55 en total que tenemos, se concentran en 5 estados: Sonora, Veracruz, Guerrero, Estado de México, Michoacán y Oaxaca. Y pareciera que efectivamente la situación está desbordada cuando se habla justamente de violencia hacia periodistas, hacia personas que ejercen la libertad de expresión, pero el tema con respecto a defensores de derechos humanos es un tema que también